Una vez más con ustedes les habla el profesor Luis Mesa García de la Escuela Gabriela Mistral aquí en Iquique. Esta vez pasando la última unidad, unidad 4, perdón, unidad 4 de historia, en la cual vamos a ver como repaso el ser humano se adapta y se transforma en el entorno geográfico, ¿ya? Por lo tanto, nuestro objetivo de esta clase es justamente reconocer que el ser humano se adapta y se transforma justamente en el entorno geográfico. Y por lo tanto, nos tenemos que dar cuenta que según la zona que estemos, ya sea en zona fría, ¿cierto? Que es desde el círculo polar ártico hasta el polo norte, o si estamos en el trópico de Cáncer hasta el trópico de Capricornio, que sería zona cálida. Si vemos, las personas no visten igual y se tienen que adaptar al clima del lugar. Por ejemplo, los inuit son un pueblo cazador y pescador que habitan en el Ártico, por ejemplo. Hace mucho frío, por lo tanto tienen que andar de esta manera. Mientras que los Yanomami son un pueblo que viven en pequeñas aldeas ubicadas en lo profundo de la selva amazónica, cerca de la frontera entre Brasil y Venezuela, y vemos como ahí llueve mucho y hace harto calor, las personas andan con muy poca ropa. Entonces, uno se adapta según el lugar donde está. Por ejemplo, aquí vemos a los mongoles, pues, que son un pueblo originario de las grandes estepas asiáticas. Hoy su descendiente habita mayoritariamente en Mongolia y en algunas repúblicas de la Federación Rusa, ¿ya? Que es un clima templado y por lo tanto la forma de vestir de estos sectores es como vemos en la imagen, por ejemplo, ¿ya? Y obviamente los que están en la zona cálida, como las cosas de los Mansai, son un pueblo africano, seminómada que habita en la sabana africana, zonas que es desierto prácticamente, y por lo tanto se usa menos cantidad de ropa como tal. Entonces uno adapta según el sector donde está. Por ende, según la temperatura, si hace alto calor, obviamente la gente usa menos ropa, si hace mucho frío, más ropa. Si hay viento, obviamente pues, una chaleca, ¿cierto? O chaquetas para el viento. Y si llueve, obviamente también tener formas de cubrirse de la lluvia. Es así que las casas, ¿cierto? Las viviendas van a estar diferenciadas según el sector. Por ejemplo, aquí si nos da cuenta es un sector donde llueve harto, se nota porque hay abundante vegetación, hay doble agua, perdón, que es justamente este tipo de techo, que es justamente para que cuando llueva caiga el agua hacia los lados y no se inunde la casa. En cambio, en iglú, cierto que son estas casas de los esquimales, vemos que son hechas de hielo porque obviamente es un sector que lo que más abunda es el hielo, ¿cierto? El hielo que es agua en estado sólido. Acá, por ejemplo, vemos que ya son unas construcciones más de piedra, ¿cierto? En las cuales obviamente responde a sectores que no hacen tanto frío para poder hacer construcciones con este material. Es más clima más seco, por lo tanto no es necesario hacer casas de madera, porque las casas de madera son típicas de zonas donde hace harto calor. Y estas casas, por ejemplo, que son de la Amazonía, por ejemplo, se hacen en altura porque acá en los ríos, sobre todo el río Amazonas, se desbordan en las lluvias, sobre todo en verano, y eso hace que aumente el caudal del agua y suba. Por lo tanto, es importante tenerlo en altura las casas. Y eso nos demuestra una vez más cómo hay que adaptarse según la zona climática que estamos, ¿ya? Y para finalizar, tenemos que darnos cuenta que en Chile tenemos un relieve, como se observa en la imagen, el territorio de Chile continental, que reconocemos cuatro franjas claramente diferenciadas, ¿ya? Tenemos al principio la planicies litorales, que es la parte de la costa, prácticamente, porque acá estaría el mar, ¿cierto? De ahí entra una cordillera de la costa, ya que sería este relieve, para tener después una depresión intermedia y después avanzar hacia una cordillera de los Andes, ¿ya? Acá lo podemos visualizar también en forma desde arriba, donde la parte verde sería la parte de la planicie litoral, que si se dan cuenta es muy delgada. Después seguiría la cordillera de la costa, que sería la que está en color medio blanco, como vemos acá. Y el que está en color naranja sería la depresión intermedia. Y la que está en color café sería la cordillera de los Andes. Más o menos tengan una idea cómo está nuestro relieve en Chile. ¿Ya? Bueno,
Y eso obviamente responde a las zonas climáticas también, los torres libres. Obviamente los que están en la costa, como ya le hemos dicho, como el caso de Iquique, obviamente el mar nos va a regular un poco la temperatura, ¿cierto? Por más que estamos en clima de tipo zona cálida, en zona desértica, no sentimos tanto la diferencia entre la noche y el día como son en otras zonas desérticas porque el mar regula un poco la temperatura. Y además hay que tener en cuenta, ¿cierto? Acá vemos la zona de la costa, la zona de la cordillera de la costa, acá vemos la cordillera de los Andes, acá vemos la zona de la depresión intermedia, donde están generalmente los valles, ¿ya? Y obviamente en la altura vamos a sentir mayor frío, ¿ya? Obviamente aquí porque más altura que la cordillera de la costa. Y así es nuestra cordillera, ¿ya? Eso sería más o menos lo que tendríamos que pasar. Ya con eso estaríamos terminando prácticamente todo lo que piden los objetivos prioritarios de la área de historia, geografía y ciencias sociales, ya como tal. Muy bien. Ya saben que cualquier consulta me lo pueden hacer vía WhatsApp, a mi WhatsApp personal o a mi correo electrónico. Que estén bien, cuídense mucho y hasta la siguiente clase.